Bueno, justamente vamos a ir analizando la conferencia de prensa que ha brindado ayer el presidente del Estado, esta vez junto a Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación y Desarrollo. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, como siempre, bienvenido a RTP. Buenos días, Irgen. Feliz de estar aquí en el programa y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Bueno, a ver, el presidente ayer se ha referido a temas importantes. Siento que estos conflictos que se han anunciado son los que podrían incomodar a la población. Se ha referido al tema del transporte y claro, ha dicho, han habido mesas de trabajo y con ellos nos vamos a reunir el sábado. Sin embargo, ministro, hay un sector que está esperando, conversábamos con ellos esta semana, que están esperando una invitación directamente del Ministerio de la Presidencia para poder dialogar con el presidente. ¿Qué es lo que dice el gobierno con referencia a este tema? Bueno, nosotros desde el Gobierno Nacional siempre hemos ratificado la vocación de diálogo que se tiene, ¿no? Y así lo ha ido demostrando el gobierno y también el propio presidente, que ha ido hablando, reuniéndose con muchos sectores, ¿no? Entonces, el presidente ya se ha pronunciado el día de hoy respecto a este tema, pero eso no quita que ya se hayan instalado muchas mesas de diálogo, muchas mesas técnicas en las cuales se han ido discutiendo los temas planteados por el sector transporte y se han ido avanzando también, pues porque nuestro ministro de Obras ha ido también firmando actas de reunión en las cuales ya se acordaban ciertos puntos y se iban avanzando en los temas planteados por el sector. Entonces, desde el Gobierno Nacional seguimos trabajando para poder dialogar, para poder construir consensos y de esta manera también avanzar, para poder mantener la estabilidad social, la estabilidad económica ante un escenario internacional muy complejo y desafiante, ¿no? Donde vemos que hay subidas de precios importantes en las diferentes economías, en los países de la región y que también están ahí exacerbando la situación de esos países, ¿no? Justamente eso, veíamos y hablaba también de esto el presidente, de que nuestros propios países vecinos tienen también este problema, producto principalmente de la crisis climática que está viviendo. Ha habido una sequía que no ha permitido de que se pueda sacar al mercado tomate, va a salir con algo de retraso esto. El año pasado sucedía lo propio con la papa, por ejemplo, ministro. Así es, así es. Lo que vamos viendo es que los diferentes fenómenos climáticos que están en este marco de la crisis climática están moviendo, por ejemplo, los calendarios agrícolas. El año pasado veíamos que se había retrasado la cosecha de la papa y habíamos tenido ciertas variaciones inusuales en el precio de la papa. Y este año hemos visto que producto de las sequías de finales del año pasado y principios de este año, el calendario agrícola se ha recorrido, se ha trasladado aproximadamente 2 meses. Y es ahí donde se han empezado a dar algunas variaciones importantes, por ejemplo, en el precio del tomate, y que además de ese traslado de haberse recorrido el calendario agrícola, es decir, la cosecha aproximadamente unos 2 meses, lo que hemos visto es que una vez que empieza a salir la primera producción de tomate, es afectada por la helada, ¿no? En las principales zonas productoras del país. Entonces son fenómenos climáticos que lamentablemente han afectado a algunos productos y también ha sucedido eso en algunos países de la región, donde también, además de los fenómenos climáticos, otras medidas económicas han llevado a incrementos muy importantes de algunos precios y que están generando una situación en la cual se incentiva que muchos productos alimenticios, como es el tomate, salgan en una especie de contrabando a la inversa, ¿no? Que ya no entren productos de contrabando, sino más bien salgan productos debido a que los precios son muy altos en otros países. Hace unos días, la semana pasada, los propios medios de comunicación señalaban y recogían una nota de un periódico argentino donde el kilo de tomate estaba alrededor de los 60 bolivianos o un poco más. Y eso también explicaba ese contrabando a la inversa que se estaba dando, donde lamentablemente algunos productores sacaban el producto y en desmedro de las familias bolivianas y del abastecimiento del mercado interno, ¿no? Ministro, otro tema que también ha sido tocado, de que también tapa muchos matutinos hoy, es esta determinación que han tomado los pobladores de Yapacaní de cerrar las válvulas del Pozo Yarara X2. El presidente ha aclarado y ha dicho, esto está en manos de la Asamblea Legislativa, ellos tienen que aprobar este crédito.
¿Cuántos créditos en este momento están en la Asamblea Legislativa, ministro, esperando que sean aprobados por los parlamentarios? Son varios proyectos de ley que están pendientes en la Asamblea Legislativa. Tenemos más de 920 millones de dólares que están bloqueados en la Asamblea Legislativa y lamentablemente, a pesar de las medidas de presión que puedan llegar a tomar a través del bloqueo o a través de este cierre de válvulas en una planta de yacimientos, lamentablemente la responsabilidad no está en el órgano ejecutivo, ¿no? Nosotros como órgano ejecutivo, y como lo explicaba el presidente el día de ayer, hemos recibido la solicitud de poder gestionar el financiamiento de esa carretera que es de la red vial departamental, y a partir de ahí hemos gestionado ese financiamiento, hemos logrado concretar el financiamiento, hemos logrado suscribir el contrato y hemos mandado la ley, y ya está en la cancha de la Asamblea Legislativa poder tratarla y discutirla para poder posteriormente aprobarla, y de esa manera que se pueda iniciar la ejecución de este importante proyecto. Ministro, ¿cómo está la economía en este momento? ¿Cómo está nuestro crecimiento económico? ¿Qué información se tiene? Ya hemos comenzado el sexto mes del año, nos estamos aproximando a culminar la mitad del año. ¿Cuál es la información que usted tiene con referencia al crecimiento de nuestro país? Bueno, nosotros en general vamos viendo que se ha ido manteniendo, digamos, Bolivia en lo que es la senda del crecimiento económico, ¿no? El dato del año pasado del crecimiento nos lo ratifica con un 3.1% de crecimiento económico que se ha tenido el año pasado. Los datos del Producto Interno Bruto en general, el INE tardan entre 3 y 4 meses después de la fecha de corte, es decir, hacia finales de este mes y durante el mes de julio ya se espera tener el dato del crecimiento del primer trimestre, y nosotros vemos que nos vamos a mantener ahí en la senda del crecimiento económico, y también nos vamos a mantener en esta coyuntura internacional compleja y desafiante con cierta estabilidad de precios, ¿no? Todo esto, todos estos datos comparados a nivel internacional, eso siempre lo señalamos, ¿no? El contexto internacional es muy complejo. Las economías están teniendo inflaciones que no se tenían en muchas décadas, y las medidas para controlar esa inflación han afectado muchas perspectivas de crecimiento económico de las economías, pero a pesar de ese contexto internacional, Bolivia resalta porque se mantiene en la senda del crecimiento económico y con estabilidad de precios, ¿no? Simplemente para recordar de esta visita que ha hecho el presidente a Rusia, ¿qué cosas buenas en temas económicos se vienen para el país? Bueno, creo que lo más importante es ratificar ese compromiso que tienen ambos gobiernos de que se pueda avanzar en la industrialización del litio, ¿no? Creo que es uno de los aspectos más importantes. El presidente Putin ha establecido el compromiso de Rusia de poder instalar y que entre en funcionamiento una planta industrial de litio ya el año 2025. Ese es un aspecto creo que muy importante. Después ratificar que ya se está en la fase final del Centro de Investigación de Tecnología Nuclear en el Alto, que ya venimos avanzando, ya estamos en la última etapa para poder terminar su construcción e instalación. Pero también ha sido muy importante el poder hablar de que Rusia va a coadyuvar a poder garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos, y por supuesto un tema importante es que se ha hablado de poder ampliar la gama de productos que se exportan a Rusia. Se ha presentado el potencial exportador de Bolivia para Rusia, y creo que es el camino que hay que seguir para poder en el futuro próximo aumentar el volumen y el valor de las exportaciones bolivianas al mundo. Bueno, un común denominador que se tiene en este momento en varias de las protestas que tenemos en el país es el tema de la falta de dólares. El ministro de Economía hablaba de la posibilidad de recibir más dólares con las exportaciones que están haciendo nuestros empresarios. Los créditos también ayudarían, ministro. Por supuesto, Irgen. Dos fuentes importantes de divisas para una economía y para la economía boliviana particularmente son precisamente las exportaciones, que se han visto afectadas por ese traslado también del calendario agrícola, ese traslado de los periodos de cosecha de aproximadamente un par de meses,
A eso se refería lo que explicaba nuestro ministro de Economía, ¿no? Que se van a empezar a realizar las exportaciones con ese retraso por efecto de los fenómenos climatológicos. Pero también una fuente de divisas, por supuesto, que es la entrada de recursos por concepto de créditos externos, ¿no? Y es por eso es importante que la Asamblea pueda tratarlos a la brevedad posible y de esa manera poder activar y poner en funcionamiento los proyectos a ser financiados con esos financiamientos externos, pero fundamentalmente resolver los problemas de las familias bolivianas. Ministro, le agradezco mucho el habernos visitado. Un placer, como siempre, Irgen, estar aquí en el canal y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Bueno, ahí estaba Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación del Desarrollo, conversando con nosotros en esta mañana. Seguimos con más información.